Amén. El Señor le bendiga, hermanos y amigos. En esta preciosa hora le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos da este privilegio de poder empezar con esta hermosa enseñanza del día de hoy. Así que vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos dé de su bendición para que podamos entender su palabra en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder, Padre mío, exponer tu palabra. Abra nuestro entendimiento, Padre mío, para que podamos ver cuál es tu voluntad para nuestras vidas, para que podamos conducirnos conforme a ella, conforme a tu escritura, y así podamos agradar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Espero que se encuentren muy bien ahí en sus hogares o en cualquier lugar donde usted se pueda encontrar en este momento. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con la enseñanza de esta preciosa hora y vamos a estar estudiando en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Amén. Ahí vamos a estar viendo, hermanos, sobre el tema un diagnóstico de Cristo a la iglesia. Vamos a estar viendo a través de acá del capítulo 2 del libro de Apocalipsis cómo el Señor Jesucristo se dirige a estas iglesias, en la cual pues eran 7 iglesias. Desde el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis encontramos estas 7 iglesias. Estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, también estaba la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, también estaba la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Estas 7 iglesias estaban situadas, hermanos, allá en el país de Turquía actualmente, en el Asia Menor. Estas 7 iglesias ya habían sido establecidas, ya habían sido fundamentadas en la palabra del Señor y estaban ejerciendo en este momento. A través cuando Dios le da esta revelación de Apocalipsis a Juan, que fue alrededor del año 95 después de Cristo. Vemos que estas iglesias ya tenían ya bastante tiempo, bastantes años que estaban funcionando, que estaban predicando el evangelio, que tenían los dones, que tenían muchas cosas que Dios les había dado en la cual estaban predicando el evangelio. Pero ¿qué había pasado? Como ya habían pasado muchos años, ahora vemos acá que en esta última revelación que Dios le da al hombre, en este caso a Juan, y le da la revelación del Apocalipsis, empieza desde el capítulo 2 y parte del capítulo 3 exhortando a estas 7 iglesias que estaban trabajando, que estaban funcionando acá en esta área del Asia Menor, las cuales pues ya las mencionamos acá. En este momento vamos a hablar de 4 de estas iglesias. Prácticamente son las que están acá en el capítulo 2 de Apocalipsis. Así que si tiene su Biblia, usted puede buscar y juntamente conmigo vamos a ir leyendo la escritura y vamos a ver cómo fue que el Señor Jesucristo se refirió a estas iglesias. Pero algo importante que vamos a ver acá también, lo que encontramos acá en el libro de Apocalipsis capítulo 2 son exhortaciones a vivir una vida agradable delante de Dios. Son exhortaciones a abandonar el pecado y a mantenernos en la sana doctrina, en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Pero estos consejos que vamos a ver acá en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis no son consejos que únicamente se aplican para ese tiempo, sino que también ahora y a lo largo de la iglesia, a lo largo, hermanos, de la historia de la humanidad, desde este tiempo acá en el año 95 después de Cristo hasta ahora, hermanos, en la actualidad, la palabra de Dios sigue siendo la misma. No cambia, es la misma de ayer, es la misma de hoy y seguirá siendo siempre la misma por el resto, hermanos. Amén. Por el resto de tiempo, hermanos, por toda la eternidad, porque la palabra de Dios no cambia. Amén. Vamos a empezar entonces con la primera iglesia, hermanos, que es la iglesia de Éfeso. Vamos a empezar a leer el verso 1 del capítulo 2 de Apocalipsis y nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Veamos algo muy importante acá, hermano. Jesús es el que tiene las 7 estrellas. ¿Quiénes eran estas 7 estrellas? Eran los pastores, los representantes de estas iglesias, hermano. Y dice acá en el primer versículo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene la potestad sobre estos dirigentes, sobre estas personas que están al frente de la iglesia del Señor. Ahora veamos algo. Alguien que está al frente de una congregación, el pastor que está al frente de una congregación, no es simplemente un hermano más. Es alguien al cual Dios lo ha llamado y lo ha preparado para que esté al frente de una congregación, que predique la palabra de Dios, que se mantenga en el estándar bíblico, en el deseo y la voluntad de Dios, que enseñe la voluntad de Dios a la congregación y que ellos se mantengan firmes hasta el final. La persona que está al frente de una congregación no es cualquier persona. En primer lugar, tiene que ser una persona que Dios ha llamado al ministerio, que Dios ha llamado al pastorado. Ese es el principio fundamental más importante de un líder de una congregación, que haya sido llamado por Dios. Amén. Porque mucha gente les puede caer bien una persona y le pueden decir, bueno, queremos que usted sea nuestro pastor, queremos que sea usted el que nos dirija y esté al frente de la congregación. Pero mucha gente puede estar de acuerdo y nos pueden hasta empujar para poder tomar un cargo de estos. Pero tenemos que ser conscientes de que un puesto, un cargo, para desempeñar un pastorado hay que ser llamado por Dios. En primer lugar, porque un pastorado no es una profesión más. No es simplemente un título en la cual de esto yo voy a vivir y voy a subsistir todos los días de mi vida. El pastorado, estar al frente de una congregación, es algo en la cual va a llevar penalidades, va a llevar persecuciones. Porque predicar la palabra de Dios como está escrita va a traer persecuciones a nuestra vida. Y es ahí donde se va a ver cuando el pastor en verdad ha sido llamado por Dios. ¿Por qué? Porque va a permanecer, se va a mantener firme. Venga lo que venga, se va a mantener firme y va a enseñar la verdad del evangelio. No se va a dejar vender, no va a empezar a enseñar cosas que no van acorde a la escritura, sino que se va a mantener firme a la escritura, a las palabras de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sabe quién lo ha llamado. Y dice, y los candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Las 7 iglesias que estaban representando acá en el Asia Menor. Verso 2 dice, yo conozco tus obras. ¿Quién es el que está hablando aquí, hermanos? Está hablando Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús dice, yo conozco tus obras, es porque Él sabe lo que estaba pasando en esta congregación allá en Éfeso. En Éfeso había sido una congregación muy bendecida por Dios. En primer lugar, esta iglesia fue levantada por el apóstol Pablo. Luego Timoteo es enviado acá a esta ciudad de Éfeso también para seguir predicando el evangelio y para seguir ayudando a otros predicadores. Y por último, más alrededor de los años 90, más o menos por ese tiempo, Juan, el que escribió el Apocalipsis, también estuvo ahí en Éfeso predicando el evangelio. La ciudad de Éfeso había sido bien bendecida, hermano. Ahí estuvo el apóstol Pablo, ahí estuvo Timoteo también predicando el evangelio. Y por último estuvo Juan, hermano, uno de los discípulos de Cristo Jesús, predicando el evangelio ahí mismo, también en Éfeso, hermanos. Imaginémonos la solidez, hermano, de la doctrina, de la enseñanza que había recibido a esta iglesia, hermanos. Amén. Pero ahora acá el Señor les está diciendo personalmente, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Acá el Señor está reconociendo todas esas virtudes, todos esos hechos importantes que esta iglesia estaba llevando a cabo. Dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Veamos estas cualidades en las cuales el Señor Jesús acá se centra. Y le está diciendo a esta iglesia, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo sé que no puedes soportar a aquellos que son malos, que aquellos que se han dicho ser apóstoles y no lo son, ustedes los han descubierto. Y dice acá también, y los has hallado mentirosos. En el verso 3 también le dice el Señor, y has sufrido y has tenido paciencia.
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, hermanos. Amén. Vea, delante del Señor, al Señor no se le pasa nada. Lo bueno que nosotros hagamos, el Señor lo va a tener presente y muy presente delante de Él. Y el Señor siempre nos va a elogiar de una manera u otra todo lo que nosotros hagamos por el Señor. Acá esta iglesia de Éfeso, hermanos, acá el Señor está elogiándonos de esta manera, haciéndole ver el esfuerzo que ellos habían hecho desde un principio por permanecer firme en la palabra de Dios, por sacar a aquellos que no traían, hermanos, el consejo de la palabra de Dios. Querían mantener la sana doctrina tal como la habían aprendido, hermanos, de Pablo, de Timoteo, también lo habían aprendido de Juan y de muchos predicadores también que Dios había enviado para poder predicar acá en esta iglesia, hermanos. Amén. Pablo estuvo ahí por 2 años, hermanos. Luego llegó Timoteo, luego estuvo Juan con ellos ahí, hermanos. Amén. Entonces Jesucristo dice algo muy importante acá. Yo conozco tus obras. Amén. Como iglesia del Señor, hermanos, el Señor conoce las obras que nosotros estamos llevando a cabo dentro de ella, hermanos. Amén. Todo el trabajo, todo el sacrificio, toda la labor que nosotros hacemos constantemente, todos los días de servicio, todas las semanas, cuando estamos, hermanos, en el templo, cuando estamos, hermanos, fuera del templo y damos testimonio con nuestra vida y damos a conocer el mensaje de Jesucristo a donde quiera que nosotros vayamos. Todo eso el Señor lo tiene presente, hermanos, y al Señor no se le va a pasar, hermanos. Acá, esta iglesia, vemos que el Señor empieza elogiándola. ¿Por qué? Porque también tenían derecho de ser elogiados, porque estaban practicando muchas buenas obras también. Amén. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado ahora en el presente, porque hay muchas iglesias en las cuales se dedican a hacer muchas buenas obras a su prójimo, en lo cual esto es agradable delante de Dios y esto es importante también para la predicación del Evangelio. Pero no tenemos que deslumbrarnos solamente porque una iglesia haga buenas obras. No quiere decir que están haciendo la voluntad de Dios como a Él le agrada. No. ¿Por qué? Porque muchas iglesias pueden hacer muchas buenas obras, pero en otros aspectos, en otras áreas, van a estar haciendo quizás cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, al final, ¿de qué nos va a servir, hermanos, hacer muchas obras correctas y pelear por el Evangelio, defender el Evangelio, hermanos, y tratar la manera de mantener siempre dentro de la congregación esa santidad, esa pureza, ese verdadero amor dentro de nosotros los hermanos? Pero al final van a haber áreas las cuales no se las hemos entregado a Cristo Jesús, y esas áreas nos van a delatar de que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora veamos acá, hermanos. Amén. Vamos acá al versículo 4. Acá ahora vamos a ver cuál, hermanos, es el reproche que Cristo mismo le hace a esta iglesia. En el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. ¿Cuál es ese primer amor, hermanos? Ese primer amor es cuando venimos a Cristo Jesús y estamos decididos a dejar el mundo completamente y agradar al Señor 100%. Cuando venimos delante del Señor y estamos decididos a ya no vivir como vivíamos antes, en esa vieja naturaleza, en esa naturaleza de pecado, sino que ahora estamos nosotros dispuestos de vivir para el Señor, de esforzarnos para vivir para el Señor, sabiendo que el Espíritu Santo estará con nosotros y nos ayudará para nosotros poder vencer y poder agradarle, hermanos. Amén. Sabemos que con nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, pero con la ayuda del Espíritu Santo nosotros lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque ahora en agradecimiento, en gratitud por ese amor tan grande que Cristo demostró por cada uno de nosotros para salvarnos de una condenación grande y reconciliarnos delante de nuestro Padre Celestial, ahora nosotros hemos reconocido de que nosotros ahora debemos servir al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, cuando viene el primer amor a nuestra vida, hermanos, nosotros queremos estar en la casa de Dios. Nosotros queremos orar, nosotros queremos leer la palabra de Dios. Nuestro máximo anhelo cada día es estar cerca de Dios.
Pero cuando ese primer amor se empieza a perder, se empieza a ir, el deseo de estar en la casa de Dios se va a ir bajando poco a poco. El deseo de estudiar la palabra de Dios se va a ir yendo poco a poco. El deseo de orar se va a ir yendo poco a poco. Y eso es lo que viene cuando el primer amor empieza a apartarse del creyente. Y esto es lo que acá les está reprochando el Señor a esta iglesia en Éfeso, que estaban perdiendo su primer amor. Amén. ¿Por qué? Porque ya no hacían las cosas con la misma actitud que cuando las hacían al principio. Tal vez al principio, bajo la dirección de ese primer amor, hacían todas las cosas con gratitud, con entrega, con agradecimiento. No había cansancio, no había queja. Todo era alegría. Todo era felicidad para poder trabajar en la obra de Dios. Pero ahora quizás las cosas ya habían cambiado. ¿Por qué? Porque ya no había primer amor en su vida. Todo les cansaba. Ir a la casa del Señor quizás les cansaba. Ya no oran. Es increíble, hermanos, que ahora hay creyentes de que no oran ni siquiera para darle gracias a Dios por un nuevo día, ni por terminar el día, mucho menos por darle gracias a Dios por los alimentos que Dios les ha permitido en ese día. Amén. Mire, podemos llegar a una condición tan baja, hermanos, si nosotros perdemos ese primer amor en el Señor. Amén. Cada año que pasa en nuestra vida, nosotros tenemos que esforzarnos para no terminarlo igual. Tenemos que ver cuáles son nuestros avances, cuáles han sido nuestros errores, nuestras faltas, y humillarnos delante del Señor y crecer en el Señor cada año que vaya pasando. Que no empecemos un año y lo terminemos igual o peor, sino al contrario, cada año que el Señor nos vaya dando, nosotros vayamos madurando y vayamos creciendo en ese primer amor. Dice en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios, aquí el Señor le está haciendo una advertencia, arrepiéntete. Levántate del lugar de donde tú has caído, porque si tú no te levantas, entonces dice acá el Señor, yo quitaré tu candelero de su lugar. Yo quitaré esa iglesia delante de Dios. Entonces, hermano, estamos viendo acá algo muy importante. El Señor siempre da a conocer, hermanos, lo que está malo. El Señor sabe lo que está malo, hermanos. El Señor advierte, hermano, a través de su palabra, de que cambiemos, de que nos arrepintamos si estamos siguiendo por un camino mal. Y nos da la advertencia y también nos da a conocer la consecuencia que puede venir más adelante si nosotros no nos arrepentimos de lo malo, hermanos. Como iglesia de Cristo Jesús tenemos que permanecer en todas estas buenas obras que estaba haciendo la iglesia de Éfeso. Pero lo más importante, permanecer en el primer amor que es en el Señor, hermanos. Amén. Cuando la iglesia de Cristo Jesús pierde ese primer amor, hermanos, puede ser que se dedique más al servicio en la obra, a trabajar en la obra, a visitar los hermanos, a estar en cualquier actividad espiritual, hermanos. Amén. Pero la más importante, que es la comunión con el Señor, se va a descuidar, hermanos. Amén. Hay líderes, hay pastores, hay muchos hermanos de que están en todas las actividades de la iglesia y están participando, están haciendo muchas obras, pero no tienen una relación con Dios. No tienen una comunión con el Señor Jesucristo. Ya no hay una humillación delante del Señor. Ya no hay un momento de oración personal delante de Dios, allá a solas en su cuarto, allá en su casa, postrándose delante del Señor y diciéndole, Señor, dame fuerzas cada día para poder hacer tu voluntad. Porque muchas veces nos acostumbramos a un ritmo de vida. Y entramos en ese ritmo de vida de ser cristiano, de estar en la iglesia y de hacer buenas obras y de estar en cada culto. Y lo cual es importante para nuestra vida, para que nosotros caminemos en la voluntad de Dios, pero sin descuidar nuestra comunión con Cristo Jesús. Porque si nosotros descuidamos nuestra comunión personal con el Señor, nosotros puede ser que lleguemos a un camino de insensibilidad y puede ser que lleguemos a caer en pecados escondidos.
Y quizás delante de la congregación vamos a ser el mejor hermano, la mejor hermana, el que va a dar más ejemplo para buscar a Dios. Pero dentro de nuestros corazones vamos a saber que no tenemos una relación con Dios porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Esta carne se va a oponer para orar, para estudiar la palabra. Se va a oponer para que nos humillemos delante de Dios y que cada día nosotros le pidamos a Dios fuerza a través de su Espíritu Santo para no pecar, para agradarle a Él y para que todo lo que hagamos, lo hagamos para su voluntad. ¿Quién nos dio un mayor ejemplo de esto, hermano? Fue Jesucristo. Jesucristo, aun cuando estaba con las multitudes, se apartaba de ellos y se iba a orar. Jesucristo dejaba a los discípulos y se iba a orar. Jesucristo siempre mantuvo esa comunión con el Señor desde el principio hasta el final. Esa comunión con su Padre, esa comunión con Dios fue la que le dio la fuerza a Cristo Jesús para poder cumplir su propósito. Hermano, hermana, si queremos terminar nuestro propósito dentro de la obra de Dios, tenemos que tener comunión con Dios. Y en eso está lo que es el primer amor. Acá les dice, si no te arrepientes, si no vuelves a las primeras obras, pues yo quitaré el candelero. Yo los quitaré, ya no serán mi iglesia, nunca más. Y verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa es la recompensa que ofrece el Señor a aquellos que puedan vencer y puedan mantenerse firmes. Entonces, ¿qué consejo podemos nosotros tomar acá acerca de la iglesia de Éfeso? Hay que trabajar, hermano, hay que congregarnos, hay que estar activos en las actividades espirituales dentro de la congregación, hermanos, pero sin perder el primer amor. Y ese primer amor, hermanos, ¿sabe algo? Los responsables de mantenerlo firme somos nosotros mismos, hermanos. No esperemos que la oración del pastor o el consejo del pastor nos mantenga en una vida espiritual ferviente cada día. No, nos va a ayudar, sí. Pero los primeros responsables de que nuestra vida espiritual crezca y se mantenga firme y esté en comunión con Dios y camine en el primer amor con Él siempre, somos nosotros mismos. Tenemos que esforzarnos, hermanos. No tenemos que esperar a estar en la congregación para alabar y glorificar el nombre del Señor. Tenemos que hacerlo, hermano, personalmente en nuestros hogares, cuando estamos solos, en todo momento, hermanos. Amén. Si usted puede asistir a la iglesia los 7 días de la semana, gloria a Dios, hágalo y hágalo de corazón y con gozo en su vida, que eso va a traer mucha bendición a su corazón y va a agradar el nombre del Señor. Pero si no puede estar los 7 días en la congregación alabando y glorificando a Dios, no, que solamente va a la congregación ciertos días de la semana por XX motivo, los días que no estemos en la congregación, nosotros sigamos alabando y glorificando el nombre de Dios en nuestros hogares, hermanos. Amén. El evangelio no ha cambiado, el evangelio no se ha modernizado, hermanos. El evangelio sigue siendo el mismo. En el evangelio, hermano, hay poder de Dios para salvación, hermanos. Amén. Y necesitamos nosotros ponernos firmes delante del Señor. No perder ese primer amor, hermanos. A veces nos equivocamos y decimos, no, es que el pastor es el que tiene que estar en ayuno. El pastor es el que tiene que vigilar. El pastor es el que tiene que estar orando. El pastor es el que tiene que dar el ejemplo, hermanos. Amén. ¿Sabe algo? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos que seguir esos mismos pasos, hermano. No para querernos sentir mayor que el pastor, no. Porque en las cosas de Dios nadie, hermano, tiene que correr por ser mayor que otro. No, sino al contrario, tenemos que ser pequeños. Servirnos los unos a los otros. Pero tenemos que seguir ese mismo ritmo también para que nosotros nos mantengamos firmes, hermanos. Para que nosotros busquemos también la presencia de Dios, hermanos. Y nos mantengamos fervientes cada día, hermanos. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios ya no está pensando si retrocede al mundo o no. El verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, está pensando en santificarse y purificarse delante de Dios cada día. Sabe que le van a venir problemas, sabe que le van a venir dificultades, van a venir ataques, adversidades por causa del evangelio, pero sabe en quién ha creído y a quién quiere agradar, y cada día va a doblar sus rodillas por agradarle a Él, hermanos. Amén.
Esto fue lo que pasó allá con la iglesia de Éfeso. Ahora vayamos con la siguiente, con la iglesia de Esmirna, hermanos. Amén. Es un mensaje hermanos, a una iglesia que sufre. El evangelio que se está predicando ahora en la actualidad, hermano, un evangelio de prosperidad, un evangelio que venga a Cristo, se le van a acabar sus problemas, acepte a Cristo, usted ya es salvo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Son falsos profetas. Es una falsa enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Amén. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesucristo dijo, imposible es que no vengan problemas. El Señor Jesucristo dijo, para entrar en el reino de los cielos es necesario ser probados, hermanos. Amén. La iglesia primitiva, los apóstoles, sufrieron persecución por causa del evangelio. A lo largo de la historia hasta la actualidad, muchos han sufrido persecución por causa del mensaje de salvación. Nosotros en la actualidad, hermanos, tenemos que estar dispuestos también a sufrir padecimientos por causa de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque la predicación del evangelio, hermanos, no es música para los oídos del mundo, sino al contrario, es confrontación, hermano. El mundo lo que quiere escuchar ahora, hermanos, es que la iglesia les diga que ellos están bien y que Dios les ama. Mientras la iglesia haga esto, la iglesia va a ser amiga del mundo. Pero cuando la iglesia se pone firme y empieza a predicar el mensaje de Cristo Jesús, el mundo se enoja y se levanta en persecución en contra de la iglesia de Cristo Jesús. Por eso hay persecución. Si la iglesia no está confrontando el pecado, la iglesia va a ser amiga del mundo. Y el Señor nos ha mandado a eso. El Señor nos ha mandado a confrontar el pecado, porque el pecado no le agrada a Dios. Apocalipsis 2, verso 8. Amén. Aquí el Señor le está hablando a una iglesia que sufre, hermanos. Amén. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, al pastor, al líder, hermanos. Amén. Porque le voy a decir algo acá. La mayor parte de la espiritualidad de la iglesia depende del pastor. Si el pastor ama a Dios con todo su corazón y está agradando a Dios, si es una persona recta, una persona que no hace acepción de personas, la mayoría de la iglesia va a seguir ese ejemplo también. Pero cuando el pastor, hermanos, es un pastor asalariado, como dice la Escritura, un pastor interesado, hermanos, un pastor que solamente ve por su propio beneficio, hermano, que no ora, no ayuna, no estudia la palabra de Dios, y cuando se para a predicar, hermanos, no tiene nada que hablar de la Escritura porque no está siendo llenado de la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de la congregación también va a ser igual que él, porque van a seguir su ejemplo, hermano. Por eso acá dice, escribe al ángel de la iglesia, escribe al representante de la iglesia, a aquel que está predicando, hermanos, amén. Por eso, como hemos hablado, hermanos, ser un líder de una congregación, ser un pastor, hermano, estar al frente, no es solamente es un título, es una responsabilidad bien grande, hermanos. Amén. Así que todo aquel que es pastor, gloria a Dios, que el Señor lo bendiga y lo siga ayudando. Y aquellos que están anhelando ser pastor un día, amén, que el Señor los prepare y los ayude para poder representar ese cargo, amén. Pero que sea el Señor el que nos llame, hermanos, amén. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto lo dice Jesucristo. Yo conozco tus obras. Vea, una vez más acá el Señor está hablando. Yo conozco tus obras. Amén. Mire, hermano, el Señor nos puede decir en este momento, yo conozco tus obras. Amén. Conozco cómo andas, cómo vives, qué piensas, tus intenciones. El Señor conoce todo eso, hermano. Y dice, y también tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Amén. Miren, hermanos, lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia en Esmirna. Yo conozco tus obras, también conozco tu tribulación y también tu pobreza, pero ¿sabes qué? Tú eres rico. Amén. Cuando la iglesia de Cristo Jesús, hermanos, empieza a quedar bien con el mundo para enriquecerse, va a desagradar el nombre de Dios, hermanos. Amén. Pero cuando la iglesia de Cristo Jesús se mantiene firme, hermanos,
sabiendo de que el que la ha llamado es Cristo y la ha llamado a santidad, la ha llamado para vivir, hermano, en ese camino de rectitud ahora, no se va a contaminar ni va a amar las cosas del mundo, hermanos. Amén. Porque cuando amamos el mundo, hermano, nosotros podemos llegar a mentir, podemos llegar a robar, podemos llegar hasta matar, hermano, y muchas cosas por tal de obtener, hermano, el deseo de la vista y el deseo de la carne, hermanos, amén. Que muchas veces todas las cosas son en contra de la voluntad de Dios. Acá vemos una iglesia que está sufriendo, hermanos, amén. Una iglesia que está pasando tribulación. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Una iglesia que no anda buscando el agrado del mundo, sino una iglesia, hermano, que está predicando la verdad del evangelio, hermanos. Amén. Donde muchos se enojan. ¿Por qué? Porque dicen la verdad, hermanos. Amén. Por eso la iglesia del Señor, hermano, no va a ser querida, no va a ser amada, hermanos. La iglesia del Señor va a ser perseguida siempre. Eso lo dice la Escritura, hermanos. Si conmigo lo hicieron, dijo el Señor, con vosotros también vos lo harán lo mismo. Amén. Pero lo importante acá, si vamos a sufrir persecución y tribulación, el Señor va a estar con nosotros. El Señor nos va a dar de su fuerza para poder soportar y poder terminar nuestra carrera, hermanos. Amén. Y dice, también conozco tu pobreza, pero ¿sabes algo? Tú eres rico. Amén. Pobres terrenalmente, hermanos, materialmente, pero delante de Dios ricos, hermanos. Amén. ¿Y cuál riqueza es la que tenemos que nosotros anhelar más como iglesia? Es la riqueza, hermano, que viene del Señor. Aún Él lo dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde viene el ladrón y se lo puede robar, se puede corromper. Hacer tesoros allá en el reino de los cielos, para que donde esté vuestro tesoro, ahí esté también vuestro corazón. Y seamos ricos en el Señor, hermano, y seamos, hermano, nosotros prósperos en el Señor, tal como lo dijo el siervo también. Amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma en el Señor, así sean prosperadas todas las cosas a tu alrededor también. Pero primero que prospere nuestra alma delante del Señor, hermano. Eso es lo más importante, agradar a Dios, hermanos. Tal como lo dijo Pedro, mejor es agradar a Dios que agradar a los hombres, hermanos. Amén. Porque ¿qué recompensa vamos a tener si agradamos al hombre? Ninguna. Pero si agradamos al Señor, hermano, tenemos la recompensa que Él va a estar con nosotros siempre y nos va a dar la vida eterna, hermanos. Amén. Y dice también en el 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Amén. Vemos acá una iglesia que está sufriendo por predicar el evangelio. Y también vemos acá otro grupo, hermanos, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son, que dice, sinagoga de Satanás. Son aquellos, hermanos, que representan, dicen que representan una religión, dicen que representan tener a Dios. Se visten y hablan, hermanos, como que tuvieran a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Para obtener riquezas terrenales, hermanos, ellos dejan a un lado, hermanos, la pureza y empiezan a hacer negocios con el mundo y empiezan a corromper, hermanos, los buenos principios de la palabra de Dios que están en ellos, hermanos. Amén. Entonces ahí dice, aquí hay judíos que dicen ser judíos y no lo son, hermanos, sino que son sinagoga de Satanás, hermanos. Pero el Señor acá les está diciendo a ellos, hermanos, a esta iglesia, que ellos son ricos en el Señor, hermanos. Amén. Ahora, vamos al verso 10. Acá les da una advertencia y también les da promesa a esta iglesia, hermanos. Amén. En el verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor está acá fortaleciendo. No temas lo que vas a padecer. Así nos dice el Señor en esta hora, hermano y hermana. No tengamos temor de lo que vamos a padecer por causa del Evangelio. ¿Quién nos dice esto? Nos lo dice el Señor Jesucristo. Amén. Muchos dicen, que yo no voy al evangelio porque me va a ir mal, me van a empezar a criticar. No tengamos temor lo que vamos a padecer por causa del evangelio. El Señor Jesús nos está aconsejando y consolando acá que no tengamos temor de lo que vamos a padecer por el evangelio. Dice, he aquí, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Acá el Señor les está diciendo, están sufriendo, están en tribulación, pero lo siento, pero ahí no acaba todo. Todavía va a venir otra persecución más fuerte.
Van a ser perseguidos y algunos de vosotros van a ser echados aún en la cárcel. Pero dice, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. El que perseverare hasta el fin, hermano, ese será salvo. Amén. No podemos, hermanos, nosotros correr la carrera del evangelio solamente una temporada o un tiempo y después nosotros decir, bueno, ya no voy a seguir por otro tiempo. No, hermanos. Desde que empezamos, hermano, hasta terminar, hermanos, tenemos que ser fiel delante del Señor. Venga lo que venga en nuestra vida, tenemos que luchar cada día por agradar al Señor en nuestras vidas, hermano. Vienen momentos de abundancia, momentos de victoria, momentos, hermano, donde todo nos va bien y gloria a Dios y sigamos sirviéndole al Señor. Pero también vienen momentos de dificultad, hermano. Vienen momentos, hermano, de tribulación por causa del Evangelio. Y el Señor nos dice que nos mantengamos firmes, hermano, hasta el día de la muerte, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la corona de la vida eterna, hermanos. Pero tenemos que ser fieles, tenemos que perseverar, hermanos. Usted puede decir, hermano, pero yo no soy perfecto, yo no soy perfecta. Y eso todos lo sabemos, ninguno de nosotros somos perfectos. Pero ahora sí sabemos que el Espíritu de Cristo está con nosotros y nos va a ayudar para poder terminar nuestra carrera, hermanos. Amén. Ahora, si nos soltamos de Él, pues nosotros no vamos a poder terminar nuestra carrera. Necesitamos que Él esté con nosotros, hermanos. Amén. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en el verso 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es la promesa que el Señor está acá diciendo, hermano, a esta iglesia en Esmirna, hermanos. Amén. El Señor no le está diciendo, en 15 días te viene una bendición grande. Amén. El Señor no le está diciendo, yo conozco lo que estás pasando, pero tu sufrimiento terminará ya hoy en la noche y de mañana en adelante todo será felicidad en tu vida. El Señor no está diciendo, hermanos, que nos va a quitar todas las cargas y que nosotros vamos a ser los hombres y quizás las mujeres más felices de este mundo y vamos a ser los más bendecidos y que vamos a obtener las grandes riquezas de toda la nación. El Señor no está diciendo eso, hermanos. Amén. Pero lastimosamente muchas iglesias están predicando un evangelio así y ese es un evangelio equivocado, un evangelio erróneo, hermanos. Amén. En ningún momento en la Escritura usted va a ver que el Señor se enfoca, hermanos, en hacer de que nosotros nos sintamos seguros en Él, de que Él va a quitar toda carga, todo problema, toda dificultad, y que ya nada nos va a venir difícil, hermanos. El Señor dice que va a estar con nosotros. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos va a hacer descansar del pecado, hermanos. Va a hacer descansar nuestra alma. Nos va a dar paz y gozo que no hay en este mundo, hermanos, para nosotros poder terminar nuestra carrera en Él. Y aunque vengan problemas, vengan dificultades, hermanos, sabemos que el Señor va a estar con nosotros y nos va a ayudar para poder terminar nuestra carrera, hermanos. Amén. No busquemos a Dios, hermanos, para tener una vida cómoda, porque no la vamos a obtener así, hermano. Amén. El Señor quiere que nosotros nos esforcemos por agradarle a Él. Vea esta iglesia acá. Acá el Señor viene y le dice, yo conozco que has sufrido. Aún varios de vosotros van a ir hasta la cárcel. Pero séame fiel hasta la muerte y yo les voy a dar la corona de la vida eterna. Entonces acá le está diciendo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire, qué promesa más grande, hermanos. Ahora veamos esto acá. ¿Cuál es la primera muerte, hermanos? La primera muerte, hermanos, es la muerte natural. Cuando llegamos ya a los 90, 100 años, ¿verdad? O unos 110, por ahí así. El cuerpo deja de respirar y muere. Esa es la muerte primera, hermanos. Pero esa muerte no le tenemos que tener miedo nosotros. Porque esa es la muerte natural, que por causa del pecado, pues ahora toda la humanidad tiene que morir. Amén. La bendición es que si morimos en Cristo, pues vamos a ser resucitados para vida eterna, hermanos. Amén. Y ya nunca vamos a volver a morir, hermanos. Amén. Ahora, pero acá no está hablando el Señor de la primera muerte, está hablando de la segunda muerte, hermanos. Amén. Veamos ahí qué nos dice Apocalipsis 21:8. Nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Apocalipsis 20:15 nos dice,
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, hermanos. Amén. ¿Quiénes son los que van a sufrir esta muerte segunda? Son los que mueren en pecado. Son los que mueren, hermanos, sin Cristo Jesús, hermanos. Son aquellos que les llega la muerte natural y no se pusieron a cuentas con el Señor. No quisieron buscar a Dios. Nunca quisieron aceptar el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En aquel día ellos serán resucitados, hermano, y van a volver a morir por una muerte, hermano, eterna, una muerte, hermano, en la cual dice acá que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero todos aquellos que nos agarramos de Cristo Jesús, hermano, y estamos dispuestos a padecer, hermano, persecución, hermano, a sufrir y a pasar pobrezas terrenalmente, el Señor nos dice que nosotros somos ricos en Él, pero que seamos fieles hasta la muerte y Él nos va a dar a nosotros, hermano, la corona de vida, hermanos. Amén. Y esta otra promesa, que no vamos a sufrir la muerte segunda, hermanos. Amén. Si morimos en el Señor, seremos resucitados para la gloria del Señor, hermanos, y estaremos con Él por toda la eternidad. Ahora, si el Señor viene antes que muramos, hermanos, nos escapamos de la muerte primero, hermanos, y nunca vamos a ver muerte nosotros, porque el Señor dice que primero los muertos en Cristo resucitarán primero y serán transformados, y luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Y en el cielo, hermano, allá va a estar esperándonos el Señor para estar con Él por toda la eternidad. Amén. Así que Cristo viene pronto, hermanos. Afirmémonos, agarrémonos de la mano del Señor, hermanos, y mire, y puede ser que no vamos a conocer ninguna muerte, hermanos. Amén. Pero si nos viene la muerte natural, pues gloria a Dios, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol, hermanos. Ahora, hemos visto la iglesia de Éfeso, hermano, la que perdió el primer amor. Ahora vimos acá la iglesia de Esmirna, hermanos. Amén. Esta iglesia, hermanos, de que estaba sufriendo, pero Dios le da estas promesas. Ahora vamos a esta otra iglesia de Pérgamo, hermano. Ahí en el verso 12. Ahora aquí el Señor se está refiriendo a una tercera iglesia, a una tercera congregación, hermanos. Amén. Mire. Acá en Apocalipsis solo menciona 7 iglesias, posiblemente habían más, hermano, amén. Pero posiblemente esas otras iglesias ya no tenían nada de Dios, hermano. Entonces el Señor dijo, ¿para qué yo les voy a hablar a estas iglesias ya si ya no tienen nada de mí? Me voy a enfocar solo en aquellas que todavía se están esforzando. Aunque se han apartado, pero se están esforzando un poco todavía. Yo necesito hablarles para que no terminen en mal, hermanos, amén. Igual ahora, hermanos. Si el Señor nos mandara una carta a todas las iglesias, hermanos, yo les aseguro que muchísimas iglesias no recibieran carta, porque ya no están ni en la voluntad de Dios, hermanos. Dios ya les habló mucho tiempo y no han hecho caso. Ahora ya no enseñan la palabra, sino que enseñan su propia voluntad. Apocalipsis 2, verso 12. Este es un mensaje, hermano, a una iglesia que tolera el pecado. Esto no es agradable delante de Dios, hermano. Verso 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, mire, al pastor, al líder, hermano, ellos son los responsables, hermano, de predicar el evangelio como está escrito en la palabra, hermanos, amén. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, el Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Amén. Bien, hermano. Esta iglesia, el Señor la confronta acá. Primero le dice, ¿verdad? Yo sé que retienes mi nombre. Pérgamo era una ciudad muy pecadora, hermanos. Amén. Era una ciudad, hermanos, donde era un centro religioso, lleno de idolatría, hermanos. Amén. Pero ahí estaba esta iglesia predicando el evangelio, hermanos. Y le dice el Señor, retienes mi nombre y no has negado mi fe.
Esa iglesia de Pérgamo se mantenía firme, hermano, predicando el evangelio, hermano, y no querían negar el nombre del Señor Jesús. Y el Señor reconoce esto, hermanos, amén, que no habían negado la fe en el Señor. Ni aun en los días, dicen, que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas, hermano, pudo haber sido un obispo, un predicador también que predicó el evangelio en esta ciudad pagana, hermanos, ahí en Pérgamo, hermanos, y en la cual, hermanos, fue llevado hasta la muerte, hermanos, por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y aún esta iglesia aquí en Pérgamo, viendo de que Antipas, hermano, había perdido la vida por causa del evangelio, aún ellos no negaron su fe, hermanos, amén, sino que se mantuvieron firmes, en la cual el Señor esto se lo está elogiando en este momento. Pero también les dice, pero tengo cosas en contra de ti. Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación, hermano. Este profeta, hermanos, Balaam, hermanos, le enseñó a este rey Balac cómo poner tropiezos al pueblo de Israel para que pecaran delante de Dios. Y dice, y tienes ahí, dice, a estos que retienen esa doctrina todavía, que enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y lo estaban practicando dentro de la congregación, hermano. Estaban diciendo quizás, no, Dios lo permite, Dios es bueno, Dios no tiene nada en contra de eso. Vienen varios visitantes de otro pueblo, de otra religión, ellos quieren congregarse acá con nosotros porque dice que somos bien llevaderos y que tenemos el amor de Dios, y ellos quieren participar con nosotros, pero ellos dicen que no pueden, ellos tienen que seguir comiendo cosas sacrificadas a otros ídolos porque así les enseñaron de pequeños. Y en lo cual pues nosotros no vemos que quizás no hay nada malo de eso, así que se lo vamos a permitir. Amén. Entonces acá el Señor le está reprochando esto a esta iglesia de Pérgamo. ¿Por qué ustedes están haciendo esto? ¿Por qué están permitiendo, verdad, que muchos enseñen esta doctrina dentro de la iglesia? A comer cosas sacrificadas a los ídolos, hermanos. Amén. La escritura nos dice bien claramente, hermanos, que no debemos comer comida de ahogado ni sangre, hermanos. Amén. Entonces, como nosotros ahora como iglesia vamos a venir y vamos a decir, hermano, usted puede comer comida de animal ahogado o puede comer la sangre, que no hay ningún problema, cuando sabemos que en la escritura está establecido, hermano, de que esto no se puede practicar, hermano, porque es abominable delante de Dios. Como ahora dentro de la congregación vamos a decir, háganlo, se puede porque todos estamos en una nueva generación y Dios nos ama a todos, Dios nos creó a todos. No, tenemos que irnos a la palabra de Dios, hermano. Y si fuera poco, hermano, dice también, y a cometer fornicación dentro de la congregación. ¿Qué pecado más abominable, hermano, dentro de una congregación, hermanos? Cuando los mismos líderes o pastores, hermanos, están encubriendo este tipo de pecados, hermanos, no reprenden, hermano, este tipo de abominación, hermanos, sino que de una manera u otra, consciente o inconsciente, directa o indirectamente, están siendo parte de esto, hermanos, amén. ¿Sabe cuándo un líder se hace parte, hermanos, amén, de permitir la fornicación dentro de la iglesia? Cuando sabe que alguien ha cometido este pecado, hermanos, y no le exhorta ni le confronta. Solo llega y le dice, ya te arrepentiste, ¿verdad? Sí, pastor, yo me arrepiento, que yo sé que eso no es agradable delante de Dios. Está bien, con que te arrepientas es suficiente. Levanta tu mano, voy a hacer una oración. Y sí, Señor, ya estás. No te preocupes, el fin de semana toca la guitarra o el otro fin de semana toca predicar. No te preocupes, Dios es amor, Dios restaura y Dios ayuda. No, hermanos. Este tipo de pecados, hermanos, amén, no es de tratarlos simplemente. Hay que saber disciplinarlos de una manera sabia, con amor, pero acorde a la escritura también y por amor a esa alma, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los seres humanos no somos disciplinados, hermanos, fácilmente el siguiente día vamos y cometemos el mismo error otra vez. Yo lo he visto con mis ojos, hermanos. Amén. Que aquellos que han sido disciplinados, hermanos, a través de estos pecados, hermanos, pero se ha hecho con sabiduría, con amor y acorde a la escritura, hermanos. Amén. ¿Sabe qué? Han sido restaurados y se han levantado una vez más para servir al Señor,
Pero aquellos que no han sido disciplinados correctamente, ¿sabe qué? Han vuelto al pecado una y otra vez. Y lo más duro, ¿sabe qué es? Que siguen dentro del altar participando, hermanos. Amén. Y esto es abominable delante de Dios. Esto es lo que estaba pasando acá con esta iglesia de Pérgamo. Y lamentablemente está pasando en muchas congregaciones también, hermanos. Amén. Y esto a Dios no le agrada. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Amén. ¿Cuál era la doctrina de estos nicolaitas dentro de esta iglesia de Pérgamo, hermanos? Ellos decían que el espíritu era una cosa y la carne era otra cosa. Así que el espíritu no iba a ser responsable de las obras y de los hechos que hiciera este cuerpo. Así que cuando este cuerpo muriera, todas sus obras malas iban a morir con él, pero el espíritu, como era bueno, pues entonces el espíritu iba a ir con Dios. Mire, una falsa enseñanza, hermano, como música para los oídos de aquellos que les gustan los placeres del mundo, hermanos. Amén. Y así hay dentro de las congregaciones muchas falsas enseñanzas disfrazadas, hermanos, de que son buenas, entre comillas, pero al final, hermanos, son doctrinas de demonios, como nos dice la Escritura, hermanos, que no van a traer edificación a la iglesia, sino que la van a hundir, hermanos, en abominación delante de Dios. Amén. Si una iglesia va a crecer, hermano, que sea porque Cristo Jesús esté obrando en ese lugar, esté cambiando las almas y se esté predicando el evangelio, hermano. Pero que sea Cristo Jesús el que dé ese crecimiento, hermano. Pero si una iglesia va a crecer, hermano, donde se permite de todo, hermano, esa no va a ser iglesia de Cristo Jesús. No, hermanos. No. Acordémonos de estos versículos. Ancha es la puerta y muchos entran por ella, pero su camino es camino de muerte. Pero angosto es el camino, hermanos. Angosta es la puerta, hermanos, donde pocos entran. Hay peligros, hay tropiezos, pero es camino que lleva a la vida eterna. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que se apartan del pecado. Los llamados son aquellos, sí, yo voy a ir a la iglesia y voy a servir al Señor, amén, pero yo voy a seguir practicando las cosas del mundo, amén. Y en aquel día sabemos que se nos dirá, ¿no te has escrito en el libro de la vida? Al lago de fuego, amén. Así nos dice la palabra. El verso 16 nos dice, aquí hay una amonestación de arrepentimiento, hermano. Dice, por tanto, arrepiéntete. Mire, Dios está dando la advertencia, hermanos. Mire, la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que aún puede haber pecado dentro de la congregación, pero si la congregación, hermanos, amén, reconoce que hay este tipo de pecado, hermanos, y se humilla delante de Dios, así como Nínive se humilló delante de Dios, Dios puede restaurar todavía, hermanos, amén. ¿Cómo fuera, hermanos, si el que cayó en fornicación hoy, el pecado lo mató? Que el castigo fuera instantáneo, hermano. Mire, hermano, fuera terrible. Pero la misericordia y la gracia de Dios dice que Dios no quiere que el pecador, hermano, vaya al lugar de perdición. Dios no quiere eso, hermanos. Amén. Por eso Él da tiempo, Él da de su gracia y su misericordia cada día, hermanos. Amén. Para que la persona pueda reconocer su error y venir delante de Él, hermanos. Amén. Dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor Jesús está diciendo, yo mismo voy a pelear contra ustedes si no se arrepienten. Amén. Mire, hermano, mayor condenación hay a aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y acá el Señor está diciendo, yo mismo voy a venir y voy a pelear en contra de ellos si no se arrepienten. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta es la promesa, hermano. El Señor nos va a dar a comer, hermano, de ese maná escondido, hermanos. Amén. Y se nos va a dar una piedrecita blanca, hermano, con un nombre nuevo ahí, hermanos. Amén. Y esto significa que todo va a ser nuevo, todo va a ser diferente allá con el Señor, hermanos. Las tribulaciones, las tristezas, los problemas, todo lo que tengamos que pasar en este mundo, hermanos, con tal de que permanezcamos fiel delante del Señor, en aquel día, hermanos, todo va a ser hecho nuevo delante de Dios y Dios nos recompensará grandemente, hermanos. No seamos una iglesia pecadora, hermanos.
Luchemos por ser la iglesia de Cristo Jesús. Que nuestro cuerpo, hermanos, sea templo y morada del Espíritu Santo cada día, hermanos. Amén. Y cuando estemos en la iglesia, digamos, Señor, derrama de tu Espíritu Santo en este lugar. Amén. Pero cuando estemos en nuestro hogar también, Señor, llena mi casa del poder de tu Espíritu Santo. Llena este cuerpo. Que mi cuerpo sea morada, sea templo de tu Espíritu Santo, donde Él more en mi vida cada día, hermanos. Amén. Y la última iglesia que vamos a ver en este capítulo 2, hermanos, la iglesia de Tiatira. Amén. Apocalipsis 2, verso 18. Dice acá el Señor, esta es otra iglesia, hermanos. Amén. Ya vimos 3 iglesias. El Señor mismo las está confrontando, hermanos. ¿Cómo tienen que vivir, hermanos? Amén. Si la iglesia de Cristo ahora en la actualidad, hermanos, con solo este capítulo 2 y el capítulo 3, hermanos, que lo tuviéramos presente, hermanos, nosotros, las iglesias, hermanos, del presente, tuvieran un enfoque mejor de lo que significa el cristianismo, hermanos. Amén. Pero lastimosamente estamos viendo un cristianismo, hermano, que está pero bien lejos de lo que dice acá en Apocalipsis, hermano. Amén. Y muchos ya ni quieren leer el Apocalipsis, hermano, no. Es que el evangelio moderno es una moda y el Señor nos ama y... ¿verdad? Pero, sí, amén, pero hay que ir a lo que dice la Escritura, hermanos. Amén. Veamos la iglesia de Tiatira, hermano. Esta era una iglesia dividida, hermanos. Ahora, hermanos, acá el Señor las va a reprender por tolerar la corrupción espiritual. Apocalipsis 2, 18, hermano. En adelante dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿amén?, al pastor. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí el Señor está alabando lo que ellos han hecho. Amén. Yo conozco tus obras, todo lo que has hecho desde el principio, y aún las obras que haces ahora son más grandes que las primeras. 20, dice, verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo mismo que estaba pasando en la iglesia anterior, hermanos, allá en la iglesia de Pérgamo. Dice, permiten a esta mujer Jezabel. Esta mujer Jezabel fue la esposa del rey Acab allá en Israel. Ella fue la que introdujo, hermanos, toda esta idolatría y toda esta inmoralidad dentro de la nación de Israel. Y ahora acá en esta iglesia de Tiatira, hermanos, dice que toleras a esa mujer Jezabel, hermano, que se dice ser profetisa, que enseñaba, y que también seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, hermanos. Por eso, hermano, dentro de la congregación, todo aquello, hermano, que no va acorde a la Escritura, tenemos que rechazarlo y tenemos que reprenderlo, hermanos. Amén. Todo el que quiera llegar a la casa del Señor, a adorar al Señor en espíritu y en verdad, es bienvenido, hermanos. Amén. Pero a todo aquel que quiera venir a la iglesia del Señor con otros propósitos, hermano, ¿sabe algo? No se le va a permitir, hermano, o amigo, que usted venga a hacer a la iglesia lo que usted quiera hacer. Amén. ¿Cómo es posible que va a llevar a una mujer a la iglesia y le va a poner los ojos a un hombre casado, hermano? No. Esto es algo, hermanos, que no va acorde a la voluntad de Dios, hermanos. O una señorita, hermano, que le esté prestando mucha atención a un hombre casado. O un hombre casado a una señorita, hermanos. Amén. O una hermana que está casada a un jovencito, hermanos. O un jovencito a una que esté casada, hermano. Son cosas que no van acorde a la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Hay un orden dentro de la congregación. Hay un orden ahora dentro de nuestras vidas como hijos de Dios, hermanos. Y todo aquello que vaya en contra de naturaleza, hermanos. Amén. Todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios dentro de la congregación, hermanos, no se va a permitir, hermanos. Amén. La palabra de Dios nos dice, si nosotros no podemos juzgar aún estas cosas pequeñas acá en la tierra, hermano, ¿cómo nosotros vamos a poder juzgar con Cristo entonces allá en su reino, hermano? No vamos a poder hacerlo.
Por eso tenemos que ser celosos con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, hermano. A lo bueno, hermano, se le va a llamar bueno. Y a lo que es malo, hermano, se le va a llamar malo y no se le va a permitir, hermanos. Amén. Por eso, hermano y hermana que tiene privilegios, luche cada día por consagrarse delante de Dios. Porque si usted se descuida y el día de mañana cae en pecado, usted puede perder sus privilegios. Porque dentro de la congregación tenemos que guardar eso, hermano. Esa espiritualidad, esa santidad, hermano, delante de Dios. Dice, y el 21 dice, y he dado tiempo para que se arrepientan también. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ve una iglesia negligente, hermano. No quiere arrepentirse. Y aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, hermanos. Amén. Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no se quiere arrepentir. Entonces vendrá el castigo. Y todos sabrán de que yo soy el que escudriño, dice el Señor acá, hermanos. Amén. El pecado, hermano, de la iglesia fue tolerar el pecado, la injusticia y las enseñanzas contrarias a la Escritura. Muchas veces se tolera la falsa enseñanza dentro de una congregación. ¿Sabe por qué? Por indiferencia, por amistad, por temor a la confrontación, por ignorancia, por deseo de paz y armonía, por amor al dinero. Se permiten todas esas cosas. Todo eso perece, hermanos. Amén. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Amén. A pesar de esta iglesia, hermano, de estar en todas estas situaciones inmorales, había un grupo pequeño que se estaba guardando para Dios. Y el Señor acá les dice, yo conozco también tus obras a ti, y que no tienes esa doctrina. Solamente te digo de que no te impondré otra carga. Simplemente mantente firme en lo que has creído, en la sana doctrina, hermanos. Amén. Así que, hermanos y hermanas, si usted asiste a nuestra congregación o a cualquier congregación, y usted escucha que se está enseñando algo en contra de la palabra de Dios, no diga amén, esté en contra. Nunca esté a favor de aquello que no está acorde a la Escritura. Porque el día que nosotros decimos amén a aquello que no le agrada a Dios, nosotros nos volvemos parte también de aquellos que no agradan a Dios. Amén. Pero cuando somos celosos y cuidamos, hermanos, el Señor va a estar con nosotros y nos va a ayudar, hermanos. Amén. Hasta acá la enseñanza, hermanos, de esta preciosa hora. Y les motivo que sigamos hacia adelante, que no nos detengamos, sigamos firmes. Los tiempos que estamos viviendo no son fáciles, son difíciles. Y démosle gracias a Dios por lo que Él nos permite hacer todavía en cuanto a la predicación del Evangelio. Amén. Muchos quisieran todavía tener la libertad que teníamos hace 5 o 10 años, hermano. Ahora ya se están levantando muchas situaciones y más situaciones se van a venir levantando. Oremos para que Dios nos dé sabiduría y que Él nos dé la oportunidad de seguir predicando el Evangelio, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Voy a orar en este momento. Si algún amigo o amiga quiere reconciliarse con el Señor, aceptar a Cristo Jesús, o algún hermano o hermana, pues tal vez siente que no ha caminado correctamente delante del Señor y quiere hacer un nuevo compromiso con Él en esta hora, puede levantar su mano y repetir esta oración conmigo. Y después vamos a estar orando por las peticiones. Amén. Repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco delante de tu presencia. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, Señor. Perdóname en esta hora. Por tu sangre preciosa, límpiame, transfórmame
Hazme una nueva criatura. Ayúdame a caminar delante de ti y agradarte en todos mis caminos. Ayúdame a congregarme, a estudiar tu palabra, a orar, a permanecer en ese primer amor cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por aceptarme y borrar mis pecados. Amén. Padre, ahora en este momento clamamos por cada una de las peticiones, mi Dios, que puedan haber dentro de tu pueblo. Cada uno de aquellos, Padre mío, que están pasando por una enfermedad en este momento. Padre mío, tú puedes obrar en sus vidas. Tú puedes, Padre mío, desaparecer todo dolor. Para ti no hay nada imposible, Padre mío. Tú lo has dicho, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, en esta hora te pedimos, Padre mío, por cada niño, por cada joven, Padre mío, cada hogar, Padre Santo, que seas tú, Señor, poniendo tu mano de poder en cada vida, sanando, restaurando, libertando, Padre mío. Independientemente, Padre, cuál sea la petición, Padre mío, la necesidad que haya, Padre, en cada hogar. En esta hora, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús, que seas tú el que obres, el que ayude, el que sane, el que liberte, el que restaures, Padre Santo. Tu palabra lo ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esta hora, Padre, presentamos, mi Dios, tu palabra, presentamos tu nombre delante de ti, mi Dios, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas cada día, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Síguenos ayudando en este camino, Padre, y que podamos terminar nuestra carrera fielmente agradándote a ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos en este momento. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos y amigos, en esta hora. Amén.